Estuvimos hablando acerca de la simplificación a fin de evitar transporte adicional y estuvimos revisando el gráfico que aparece aquí abajo. Mientras más transporte tengan las materias primas, el costo también decrementa, ¿sí? Y bueno, si bajamos el costo de transporte, el precio del mercado también va a ir disminuyendo. Si se baja el costo de transporte de la producción, también se ve una disminución. Entonces, la idea es de que siempre se pueda simplificar y el transporte se pueda realizar de la forma más eficiente posible. ¿Sí? Bien, aquí también vemos que muchas veces las materias primas no se encuentran en lugares cercanos, así que estas necesitan ser transportadas. Y ese transporte implica cierto costo. Entonces, el transporte de las materias primas hacia los mercados incrementa el costo, ¿sí? Van incrementando y eso hace de que los productos pueden costar más, ¿sí? Es un incremento bastante, ¿no? También en la producción, ¿no? El hecho de que las materias primas se puedan trasladar a lugares donde se puedan producir. Eso hace de que también los costos puedan incrementarse de mejor, en una mayor proporción, ¿no? Entonces eso es un punto que siempre hay que tomar en cuenta. Bien, vamos a ver más adelante. Aquí tenemos otro gráfico donde habla de del transporte intermodal. Em, eh, Cuando hablamos de intermodal, nos referimos a que se pueden utilizar diferentes modos de transporte, ¿sí? A veces para transportar una materia prima que se encuentra en un lugar distante, se pueden utilizar diversos modos de transporte, no simplemente el terrestre. Por ejemplo, ustedes han debido escuchar o saben, o quizás no saben, pero van a aprender de lo que ocurre, de cómo se transporta la madera, ¿sí? Muchas veces en las zonas tropicales se corta la madera. ¿Y cuál es el medio más usado para transportar la madera? A lo menos esto pasa ahí en el trópico, ¿no? De Cochabamba, en el río de Chilo. ¿Qué es lo que se hace? ¿Alguien sabe o ha visto? En Puerto Villarroel, ¿qué se hace? Bueno, se corta madera de adentro y se lo embarca en el río, ¿sí? Se lo transporta mediante el río hacia Puerto Villarroel y de ahí lo cargan, ¿no? Lo cargan al transporte terrestre. O sea, se utiliza diferentes modalidades, ¿no? De transporte. Y eso hace de que se ahorre bastante tiempo, porque sacar desde la selva un tronco tan grande por vía terrestre se necesitaría un buen camino, tiempo, hay que ver cómo cruzar el río y todo eso, ¿no? Entonces se puede utilizar el agua a un puerto y puede ser transportado por tierra. El transporte por agua es económico. Entonces aquí vemos que la curva no parece incrementarse tanto porque resulta barato transportar por agua. Pero cuando se transporta por carretera o en el mismo puerto se tiene que utilizar maquinaria para poder cargar, los costos se incrementan.
Entonces el costo del transporte va variando dependiendo a la modalidad. La idea es tratar de ver cuál es la combinación de modalidad o la selección de modalidades que puedan ser más convenientes y más provechosas. Ese es un asunto que hay que analizar, ¿no? Hablemos de las zonas de mercado, ¿sí? La zona de mercado de una determinada planta se delimita en función de sus costos de producción y costos de transporte propios y de otras industrias y constituye el área geográfica dentro de cuyos límites su producción puede ser ofrecida a menores precios que la competencia y por lo tanto prevalecer en dicha zona. Entonces se refiere a zonas donde los productos pueden ser comercializados, ¿sí? O hay la costumbre o la cultura de comercializar ciertos productos. Algo parecido pasa en las ferias, ¿sí? Cuando hay ferias en las provincias, eh, por ejemplo, en el Valle Alto, en el Valle Bajo, Quillacollo y demás, se habla acerca de la playa de ganado, se habla acerca de la playa de tomates, playa de granos, el mercado de coca y cosas así, donde exclusivamente hay mercado para esos productos, ¿sí? Entonces la gente puede buscar los productos y las cosas que requiere en esos mercados. Y si alguien quiere comercializar, pues se dirige al mercado a la hora dada y puede realizar la comercialización. Entonces a eso llamamos una zona de mercado donde está delimitada a la producción específica, ¿no? Y a la comercialización de esta. Así que es importante tomar en cuenta porque los costos de transporte también podrían ser convenientes si es que hay puntos específicos de venta o hay mercados, ¿no? En vez de estar transportando el producto de un lado a otro, directamente se lo puede trasladar a la zona de mercado donde éste puede ser comercializado adecuadamente. Bien, y está cuando se traslada de mercado a mercado, también los costos pueden ir incrementando, ¿no? Hablemos acerca de la economía, ¿sí? Ahí tenemos la sigla PIB, ¿sí? ¿Qué se refiere el PIB? ¿Qué es lo que mide? ¿Se acuerdan? ¿A qué se refiere el PIB y qué es lo que mide? El Producto Interno Bruto, la producción nacional. Eso, ¿no? Sí, entonces eso mide la producción, ¿no? El movimiento económico. Y cuando este valor se incrementa, quiere decir de que ha habido un buen movimiento económico y ha habido ganancias y las personas han empezado a ganar. Fíjense, aquí hay un dibujo, bueno, no un dibujo, sino una tabla que nos muestra cómo el PIB ha ido variando a lo largo del tiempo, ¿sí? Y es importante analizar esto, ¿no? Bien, ahí tenemos aporte al PIB desde el 92 hasta el 2000 y tantos, ha crecido algunos puntos, ¿no? Eso significa que ha habido movimiento económico. Ahora, a medida que este punto crece, también el empleo puede ser mayor, ¿sí? Aunque aquí ha habido un PIB bastante alto, pero el empleo no ha sido tan alto como en otros eh, años. Entonces aquí se ha mantenido.
pero la inversión pública también va de acuerdo con el PIB, ¿no? Entonces, el movimiento económico está, podríamos decir, estrechamente relacionado con lo que es el transporte. Entonces, el transporte genera movimiento económico y si hay movimiento económico, también se requiere una mayor cantidad de transporte, ¿sí? En todas sus modalidades, puede ser aéreo, puede ser terrestre, por vías férreas y demás, ¿no? Ahora fíjense el flujo de pasajeros, ¿no? Según el transporte, ¿cuál ha usado más la gente? Bueno, el ferroviario ha ido decreciendo, ¿no? Ha ido decreciendo. El aéreo es algo que se ha ido aumentando y el carretero también ha ido incrementando bastante, ¿no? Pero fíjense que también no son pocas personas que prefieren el tráfico aéreo. Puede ser por el asunto de la velocidad, el tiempo, aunque tenga un precio elevado. Pero últimamente el transporte aéreo ha empezado a hacer competencia con el transporte terrestre a fin de ofrecer precios que son mucho más asequibles, ¿sí? Precios más razonables que la gente puede alcanzar. Y de esa forma se ha ampliado la cobertura o la elección para poder dar más opciones de transporte, ¿no? Y el aéreo ha sido una buena opción. Bien, aquí está la carga en toneladas. Fíjense que se ha ido incrementando y en su mayor parte se ha utilizado el carretero. Y bueno, también un poco el ferroviario y también por agua ha ido incrementándose. Aquí están las exportaciones del sistema carretero, siempre se queda más. Y los ductos donde se transportan hidrocarburos también tienen un volumen elevado, ¿no? 7.000 millones. 7.678.000 millones y demás, ¿no? Ahora fíjense el número de salidas a las personas por miles, 120.000 personas. Y esto se ha debido a la migración, ¿no? No simplemente turismo, ¿no? Dicen que es turismo, pero en realidad son para quedarse a vivir allá, ¿no? Y trabajar. Bien, aquí hay un resumen. Aspectos destacables del transporte, el efecto de la globalización, ¿sí? Esto de la globalización ha hecho posible de que nuevas modalidades de transporte que están probando y funcionan en otros países puedan ser adoptadas en nuestro medio. Por ejemplo, ¿de dónde ha venido la idea del teleférico? ¿De dónde ha venido la idea del tren metropolitano? Pues de otros países, ¿no? Otros países que empiezan a probar estas modalidades a fin de poder transportar a la gente. ¿Han visto esas terminales de Moscú, de Nueva Delhi y demás? Son abarrotadas, tanta gente que tiene que transportarse, así que son necesarias esas vías, ¿no? Y ese sistema de transporte, porque yendo así por transporte en auto es imposible, ¿no? Es mucha trancadera, se tardan horas, mucho congestionamiento, así que la gente se ve obligada a utilizar los trenes, ¿no? Como una forma de transporte rápido para llegar a sus destinos. Y lo hacen bajo tierra, ¿no? Porque por arriba ya no se puede, no hay un uso de suelo adecuado, no se ha planificado bien y por eso el uso de suelo se ha hecho mal y por eso no hay campo, ¿no? Y se tiene que hacer bajo tierra, que los costos incrementan, claro. También
La congestión del transporte y la contaminación es algo importante. Y tomando en cuenta la disminución del transporte o la eficiencia, se puede agilizar una mejor congestión y también una menor contaminación del medio ambiente. ¿Sí? Entonces hemos visto que acá tenemos congestión vehicular, pero comparado a la congestión que tienen otros países, esto no es nada, ¿no? Y aquellas personas ya no saben cómo arreglar la congestión porque es demasiado, ¿no? Es demasiado y sigue empeorando. Y eso es porque no se ha planificado bien, ¿no? Y no se ha dado a las personas diferentes modalidades de transporte, ¿sí? Otro es el déficit en el sector del transporte. Cuando falta transporte y la población crece, entonces esto se vuelve caótico. Así que a medida que va creciendo la población, los sistemas de transportes deberían aumentar y deberían modernizarse y buscar nuevas modalidades, ¿no? A veces hay que invertir para eso, un capital externo, donde poco a poco se puede ir pagando, ¿no? Todo eso, a fin de que públicamente pueda ser administrado. Demanda del transporte. ¿Qué es lo que necesita transporte? Pues el mercado, la comercialización, el movimiento económico es lo que atrae el transporte. Entonces hay lo que se llama la demanda, hay que transportar lo que se requiere y para ofrecer lo que se tiene también se necesita transportar. Eso es esencial, ¿no? Bien. Hablemos de la demanda individual de un artículo, ¿sí? Es algo que se requiere en el medio. Entonces, algo que se requiere en el medio y escasea, por lo general va subiendo de precio, ¿sí? Este es un tema bien interesante, ¿no? Que tenemos que analizarlo, de cómo los precios van fluctuando dependiendo a la demanda y al exceso de la oferta, ¿sí? Es un tema que lo vamos a ir repasando, ¿no? Es bastante, un poco larguito, pero tenemos que verlo en conjunto. Bien, jóvenes, repasando algunas fechas, eh, estoy viendo que la entrega de su proyecto final, ¿sí? Es para, ¿dónde está esto? Es para el día 14 de diciembre, ¿sí? El proyecto final. Entonces, recordemos las etapas de las cuales estamos haciendo del proyecto. La primera, han conseguido información acerca de la población que han elegido y especialmente información sobre sus sistemas, su modalidad y forma como está organizado el transporte. Dos, tenían que identificar un problema y una necesidad. Y el tercer punto es crear alternativas a la solución del problema. Y con eso se estaría cumpliendo todo lo que es el proyecto. No es simplemente mencionar las alternativas, sino que es bueno justificarlas con cifras, datos o argumentos que se puedan evaluar. La idea es de que se presenta eso, por decirlo, y personas que tienen la debida responsabilidad analizan las alternativas y las evalúan. Pero para poder evaluar alternativas es necesario que las alternativas estén bien explicadas, tengan datos, cifras, números que se puedan analizar para ver cuáles son las convenientes. Entonces, en las alternativas que ustedes pongan, tienen que poner posibles beneficios y posibles perjuicios. Y al final escriben sus conclusiones y recomendaciones, donde pueden recomendar una alternativa y algunas conclusiones que han llegado sobre el problema que han identificado, ¿no?
Eso consiste en lo que es el proyecto. Así que son como casi 3 semanas o 2. A ver, es para la fecha del 14 de diciembre. Estamos a una semana, 2 semanas, prácticamente 3 semanas. A partir de ahora son 3 semanas exactitas que tenemos y en estas clases vamos a seguir avanzando en el texto y también vamos a hablar un poquito acerca de su proyecto, ¿ya? Entonces, eso vamos a hacerlo a partir de la siguiente semana, ¿ya? Ojo que la entrega del proyecto es obligatoria, ¿ya? Es parte de las reglas de la universidad dar examen final, ¿sí? Sí o sí tienen que entregar bien o mal, igual tienen que entregar, ¿de acuerdo? Bien, voy a mandarles una rúbrica que es un sistema de calificación donde van a poder ver el contenido del proyecto, cómo tiene que estar ordenado y los valores de la nota por cada parte. En ese caso sería bueno ponerlo como con separadores para poder identificar las partes y la parte del DBC va al final. Ah, no tienen ustedes DBC, ¿no? Sino que toda la parte que corresponde a anexos va al final, donde están las fotos y demás cosas, ¿no? Pero toda la primera parte está ahí, ¿no? Al principio. Así que vayan trabajando en eso con tiempo a fin de que puedan librarse rápido de esta materia y dedicar tiempo a otras materias que también tienen su importancia, ¿no? Bien, ¿alguien que quiera preguntar algo acerca del proyecto? Ingeniero, una pregunta. ¿Hasta qué hora va a ser la entrega del proyecto? ¿Hasta las Hasta 6:45 o medianoche, 23:59? hasta medianoche, Josué. Ok, ingeniero. Ingeniero, con respecto al proyecto, lo escuché muy entrecortado por mi señal. ¿Puede volver a repetir, por favor? La entrega del proyecto es obligatoria, ¿sí? Y son como 3 semanas que tenemos para alistar el proyecto y entregar. Entonces son como 3 partes. La primera que ya la tienen, que es la investigación. 2, la identificación del problema y la necesidad. Y 3, la elaboración de alternativas con conclusiones y recomendaciones. Simplemente esas 3 partes. Entonces, la tercera parte les faltaría las alternativas y conclusiones y recomendaciones, pero cuando hagan las alternativas, tienen que incluir información. Por ejemplo, cuánto va a costar, cuánto tiempo se va a construir, los beneficios, las contras, tienen que explicar adecuadamente como para que se puedan evaluar. Si bien no van a usar datos exactos, pero utilicen información que sea muy aproximada, ¿no? Que ustedes mismas información que sea creíble, ¿no? Y al final escriban sus conclusiones y recomendaciones de alguna alternativa en particular. Entonces, esa sería la tercera parte del proyecto que nos faltaría. Pero ustedes van a entregar todo el proyecto conjunto, no separado, ¿no? Todo conjunto, como si fuera una sola pieza, a fin de que se lo pueda revisar completamente. Ya, y todo lo que son dibujos y otras cosas tienen que estar en la parte de anexos al final. ¿De acuerdo? ¿Alguien más quiere preguntar algo? ¿Se va a dar examen si en el final? No, no se va a dar examen, ya no hay cuestionarios, Ya. directamente es el proyecto. Según las reglas de la universidad, se tiene que dar examen final sí o sí, obligado, ¿no? Pero en este caso es la presentación del proyecto. Así que si tienen buenas notas y creen que no necesitan la nota del proyecto, igual tienen que hacer el proyecto, ¿sí? Es obligatorio. ¿De acuerdo? Bien, ingeniero. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Buenas noches, ingeniero. Dime, Heriberto. Un poco tarde me conecté, ingeniero. Acabo de salir del trabajo.
El proyecto final, dijo, Sí, proyecto podría- final. Sí, proyecto esto final. era poquito más podría explicarnos del proyecto final. Del 14 de diciembre hay que entregar 3 partes. Ya voy a subir al Classroom una rúbrica donde están las calificación y ahí van a ver las partes. Usen separadores. La primera parte es identificación, no, es información. 2, identificación del problema y la necesidad. Y 3, la elaboración de alternativas y también de conclusiones y recomendaciones. ¿Sí? Y sus alternativas tienen que estar documentadas, es decir, tienen que incluir información, datos, montos, tiempos y demás, como para que se puedan analizar las alternativas y se puede escoger una. ¿Sí? Por lo menos 3 alternativas, jóvenes. Ya vayan buscando. Bien. Bueno, ingeniero, De todas gracias. maneras, esta clase está grabada, así que pueden volverla a ver y ahí van a encontrar más detalles, pero vamos a seguir hablando más adelante.